Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa participación de dos personalidades del mundo religioso. Se trata del señor Rafi Paz, quien es pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Palabra de Vida, y el reverendo Vicente Sánchez de la Arquidiócesis de Santo Domingo, con quien queremos analizar esta Semana Mayor. Se le llama Semana Mayor a la Semana Santa. Todas sus intríngulis, por qué la Semana Santa, y la idea es tratar de llevar un espacio, digamos, de reflexión respecto a esta importante temporada. Así que para mí es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, encantadísimo de compartir con ustedes y con el pastor Rafi, así que gracias por la invitación. Un gozo, Adolfo, siempre que hay oportunidad para hablar de estos temas de fe, ¿verdad? A un público tan vasto como el que acompaña el programa y CDN, es un real privilegio. Compartir contigo, con Vicente, es un gusto de verdad. Mira, yo quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál es el origen de la Semana Santa? Realmente Semana Santa tenemos que verlo en el contexto de la vida pública de Jesús. Así le llamamos desde el punto de vista bíblico. Hay una vida oculta o reservada de Jesús y hay una vida pública. Cuando hablamos de la vida pública de Jesús, nos referimos a la aparición pública de Jesús, exponiendo la doctrina, el anuncio del reino de Dios, hablando públicamente de la propuesta de la salvación que en la persona de Jesús es que se realiza para toda la humanidad. Pero no fue en una Semana Santa eso. Precisamente, la Semana Santa se ubica en ese contexto al final de la vida pública de Jesús. En el momento en el que Él, ya cumplida su misión de anunciar el reino, ahora entonces entiende que llegó el momento de enfrentarse a la cruz, que es el cumplimiento ya realmente de la misión suya, el momento más difícil y más cruento, como decimos nosotros, pero que es una necesidad para poder darle cumplimiento a la misión que su Padre ¿En le su había denominación encomendado. es igual el origen? El entendimiento es idéntico, Adolfo. O sea, justamente entendemos, ¿verdad?, que a los 30 años de edad, según nos narra la Biblia, Jesús comienza, se embarca en un ministerio público que va a durar más o menos 3 años. Algunos estudiosos han catalogado esos 3 años con títulos: el año de inauguración, el año de popularidad y el año de oposición, ¿verdad? Entonces sucede, para darte un poco de luz sobre esto, que todo lo que conocemos sobre Jesús, ¿verdad?, desde los evangelios, Adolfo, usualmente enfoca ese periodo de 3 años. Y para darte una importancia de lo importante de esta última semana, ¿verdad? O sea, lo que nosotros llamamos Semana Santa en la vida de Jesús, déjame darte el ejemplo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Desde el capítulo 12 estamos en esa última semana de la vida de Jesús. Pero yo ¿verdad? lo que quiero saber, ¿quién decide o cómo se decide? Bueno, esta es la Semana Santa, claro. Y comprende de aquí. Mira, a aquí. usualmente me imagino que tú has escuchado que la gente se refiere a la Semana Santa como la Pascua, ¿verdad? La Pascua per se es una festividad judía, es una de las 3 fiestas enormes que tienen los judíos al año en su calendario religioso, que demanda inclusive la peregrinación de todo hombre judío a la ciudad de Jerusalén a conmemorarla. La Pascua se está dando bíblicamente, la narrativa bíblica, en conjunto con la muerte de Jesús. De esa forma se sabe que Jesús muere, ¿verdad?, ese viernes, que a partir de las 6 de la tarde, según conmemoran los judíos, los días no comienzan a la medianoche, sino a las 6 de la tarde, pues es la Pascua. Y como se sabe a dónde cae la Pascua, se sabe hoy día, ¿verdad?, cómo juzgar, digamos, Pero la en la Semana Iglesia Santa. Católica esa conmemoración no comienza viernes y no comienza a partir del miércoles. Tiene toda la razón. La Pascua como tal, tenemos que verla como parte de la Semana Santa. Entonces, la Pascua es el culmen, la parte final, culminante de la Semana Santa. Así es. A partir del siglo II de nuestra era cristiana es cuando la Iglesia Católica comienza a celebrar la Pascua como nosotros la conocemos hoy. Lo que existía solamente era el fin de semana de lo que nosotros llamamos hoy la Semana Santa completa. A partir del Jueves Santo, como lo tenemos hoy, el sábado y el domingo de Resurrección. Pero la Iglesia Católica, al ver la efervescencia de la gente en torno al misterio de Jesús, decide entonces retomar la narrativa, digamos así, de los evangelios, de los últimos momentos de la vida de Jesús, partiendo desde el momento de la entrega de Jesús y a las aprovechó la semana autoridades completa. judías.
Entonces, como ¿qué un amigo decimos? mío que su cumpleaños es un jueves, pero él Y él puede comienza hacer- a Exacto. del Entonces, domingo. ¿qué decimos? Desde el momento en el que Jesús es entregado a las autoridades, cuando es vendido por Judas por las 30 monedas, como narra el Evangelio, ahí se inicia lo que se llama teológica y bíblicamente el proceso de Jesús. ¿Qué Jesús va a ser tenemos que procesado. reflexionar en Semana Santa? Es un espacio de reflexión, al menos así es Lo el es, origen. Lo es. lo es. Inclusive, mira qué cosa grande, Adolfo. A nosotros a veces, yo tengo muchachos chiquitos, yo me acuerdo con mi primera hija, ¿verdad? Uno invirtió mucho en esos primeros cumpleaños, esos primeros regalos, solo para terminar observando cómo la niña se quedaba jugando con el papel y la moña de la envoltura y no con el regalo, siendo chiquito, ¿verdad? Que a veces uno se queda en los detalles y no en los de gran valor. Fíjate que nosotros tenemos la costumbre de celebramos la Navidad, ¿verdad? Celebramos otras ocasiones que tienen que ver con Jesús, pero de manera fascinante, el mandato bíblico que tenemos es la celebración, la conmemoración de su entrega, de su muerte y de su resurrección por nosotros. Entonces, obviamente, para los cristianos, hablando en sentido general, toda esta época de Semana Santa, que en la narrativa bíblica comienza con la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? El domingo antes, lo que llamamos el Domingo de Ramos, es un periodo donde somos llamados a reflexionar en el valor, el significado y la aplicación de esas verdades a nuestras vidas, de lo que es la entrega, la pasión, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesús. Pero en estos momentos convulsos en que vivimos en el país y en el mundo, ¿no hay algo sobre lo que ustedes inviten de manera especial a reflexionar? Por supuesto, y quisiera conectar con lo que comentaba el pastor. Es una semana de reflexión. Reflexión en torno a 3 momentos de esta vida pública final de Jesús: la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es lo que los cristianos católicos llamamos el triduo pascual, porque son 3 momentos estelares de la vida de Jesús. El momento de la pasión, el momento en el cual Jesús se enfrenta a la cruz y carga por nosotros la cruz de nuestros pecados. Lo lleva asumiéndolo como víctima, como dice muy bien el texto bíblico, como víctima llevada al matadero, ¿no? Así es. Él decide echarse sobre sus hombros la carga que nosotros no podíamos llevar. Establece la Biblia a Dios lo que es de Dios, al César lo del Exactamente. César. Que de hecho, Lo que esa significa- declaración famosa se da durante esa última Durante el semana de juicio. enseñanza de Exacto. la vida de Por Jesús. eso la traigo a Durante el colación, proceso. pero eso no significa que la iglesia esté, digamos, al margen de lo que pasa De como ninguna nación, manera, de ninguna sino manera. que tiene sus propias actividades. Por supuesto. Por eso yo vuelvo y les pregunto, en esta Semana Mayor, de conformidad con lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿ustedes no invitan una reflexión a nuestras clases, digamos a la clase claro que sí. política? Oye, ¿Qué usted le diría sobre esta todo semana? en un tiempo de tanta Sobre todo. convulsión, Exacto. de tanta corrupción, de todos estos casos? Es más, inclusive viviendo el día histórico de entender que por primera vez en la historia un presidente de los Estados Unidos, un expresidente, ¿verdad?, es señalado como culpable de un crimen y va a ser procesado. Más que nunca, la muerte de Jesús es el recordatorio de que somos pecadores. Es el recordatorio de la situación real, de la condición del corazón del ser humano, ¿verdad? ¿Qué le Y decimos entonces a y nuestra clase política? la necesidad que tenemos de agarrarnos de un Dios que nos ama, ¿verdad? Que en nuestra condición humana podemos esperar este tipo de evento, este descubrimiento de falsedad, de engaño, de manipulación, ¿verdad? Pero que la esperanza que hay en medio de todo esto es la realidad de que hay un Salvador, que hay uno que, como bien decía el Padre, cargó nuestros pecados por nosotros, ¿verdad? Que en Él hay esperanza. Y cuando uno comienza a pensar, porque uno mira el escenario, yo creo que parte del reflejo de corazón, Adolfo, es decir, esto no lo arregla nadie, esto no tiene solución. ¿Qué mensaje le daría a la clase política en estos momentos convulsos que vive el país? En este contexto de la celebración de la Semana Santa, no solo a los políticos, el mensaje lo daría a todos los hombres y mujeres que buscan a Dios, que temen a Dios, que son hombres y mujeres de buena voluntad, entre ellos los políticos nuestros, que también son hombres y mujeres de buena voluntad, porque entendemos que se han llegado a servir a la sociedad en estos escaños, en estos estamentos que se le ha permitido, es con la intención, entendemos, positiva de servir a la sociedad, pero puede ser que en el camino haya tentaciones que le obliguen a apartarse, digamos, de este objetivo principal. El mensaje sería pensar que en cada momento final de la vida de Jesús hay
una identificación de todo hombre y mujer que busca a Dios, que tiene que pasar por allí, por el sufrimiento de Jesús, cargar con la cruz, renunciar a las cosas de este mundo, el poder, el dinero, el placer, las principales tentaciones que nos apartan de Dios y que hacen que el corazón del ser humano tome otro camino diverso, totalmente diferente, negando a Dios. Es el momento para pensar en los otros, como hizo Jesús. Perfecto. No pensó en sí mismo, pensó en la salvación Pero de los como demás. religiosos a ustedes no les es ajeno lo que pasa. Estos casos de corrupción que hay, de sometimientos, ¿cómo ustedes lo ven desde las iglesias? Desde las iglesias yo puedo decir lo que observo como cristiano católico y como pastor que también me toca, digamos, dirigir a una comunidad cristiana, hombres y mujeres que buscan a Dios. Pienso que en esto la sociedad y los estamentos sociales, en este caso el Poder Judicial, tiene la gran responsabilidad de impartir justicia. Y en esto, pues, si tiene evidencias, si tiene pruebas para procesar a alguien a quien se le ha acusado, pues tiene que proceder, respetando siempre los debidos procesos. Nosotros hablamos en el derecho siempre de la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, se presume que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero debe procesarse en torno a lo que establece el derecho y observando las pruebas que se tengan en las manos. Había un periodo durante el medioevo en el cual la iglesia estaba muy distanciado de la sociedad, inclusive surgen los estilos de vida monásticos, a donde están los monasterios, ¿verdad? Con los hombres santos y la Pensando Biblia, por muy allá, lejos de la lejos del sociedad. mundo. Al margen de Pero todo. no es la realidad hoy en día. Las iglesias hoy representan la sociedad, lo que está pasando en la sociedad, Adolfo, los temas que preocupan la sociedad están presentes dentro de la iglesia también, ¿verdad? O sea, entonces, desde la iglesia ofrecemos una esperanza, como bien hablamos hace un momentito, que realmente nuestra sociedad requiere, que necesita. ¿Cuántos jóvenes no se nos están yendo? Que el sueño de tantos es que tienen que salir de aquí, porque esa es la idea, de que aquí no hay esperanza, no hay solución, no hay respuestas. Y entender durante este tiempo, en esta coyuntura donde nos encontramos, ¿verdad? Reflexionar un poco en la esperanza que brinda la figura de Jesús. El entender que realmente hay esperanza para nuestros pecados, para nuestra desesperación, para los males del pasado. Solo considerar que este proceso de donde salen frases tan extraordinarias como Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, nos empuja a un entendimiento de perdón, ¿verdad? Aún en momentos como estos. Volviendo a la Semana Santa, que es el caso que nos ocupa, porque a Rafi sí, es un tribuno. Me gustaría saber la valoración sobre cómo ha degenerado, por ejemplo, este periodo tan maravilloso de Semana Santa a Semana Diabla. Bueno, quizás la diferencia es abismal entre una categoría y otra. Nosotros hablamos de la Semana Santa como una oportunidad que el Señor nos regala cada año para volver nuestra mirada a Dios. Y sobre todo en el contexto de nuestras sociedades, que según los pensadores más actuales tienden a calificar que se ha llegado a un proceso de desacralización en la sociedad actual, a diferencia de épocas anteriores en la religiosidad. Aparte de eso, yo creo que todavía hay un sentimiento de respeto en mucha gente por lo sagrado, que santifican, como su nombre lo dice, esta Semana Santa, que viven una semana en el sentido espiritual, religioso, procurando practicar la caridad, dedicar más tiempo a la oración, acercarse más a Dios. Sin embargo, está el otro lado que usted decía, quienes se han dejado llevar por esta corriente o tendencia de desacralización de lo sagrado y han enfocado su mirada en otro tipo de celebraciones ajenas al sentido original de la Semana Santa, fiestas, viajes, en fin, nada que tenga que ver con Dios, nada que tiene que ver con los evangelios, nada que tiene que ver con la caridad, nada que tiene que ver con el perdón a los otros, y la mirada que tenemos que volver es hacia estos objetivos fundamentales que dieron origen a la Semana Santa. Perdón, sacrificio, salvación. Es el momento para reconocer que es Dios quien se entrega y que actualiza su salvación en medio de nosotros. Eso que hay enorme valor en lo que Vicente está diciendo. Yo creo que la realidad de que inclusive históricamente República Dominicana, ¿verdad?, tiene per se una conciencia, digamos, religiosa. La Semana Santa existe, ¿verdad? La teoría es ese tiempo libre para uno reflexionar sobre estas cosas espirituales, estas cosas que nos ligan a Dios, ¿verdad? O sea, pero la realidad es esta. La realidad es que cuando tú le das tiempo libre a las personas,
buscan cómo llenarlas. Y hay aquellos que lo han tomado meramente como, digamos, un tiempo en Literal. el cual no tengo que ir a trabajar. Entonces, eso se traduce en can, ¿verdad? Literal. Vamos a fiesta, vamos a otras cosas. Y se ha desnaturalizado, pienso yo, ¿verdad? Bien, tenemos que irnos a una primera pausa. Cuando regresemos, me gustaría que sigamos hablando de este tema y que nos expliquen cómo orientar a la gente para que pueda reflexionar. Que a lo mejor una gente quiere reflexionar y necesita un empujito. 2 minutos, regresamos. Bien, continuamos aquí con esta importante entrevista con estos dos líderes religiosos, y antes de irnos a una pausa les preguntaba cómo orientar para que la gente pueda asumir lo que desde las iglesias ustedes intentan inocular a la sociedad. Mira, yo creo, Adolfo, que es una tremenda pregunta, porque a veces le pedimos cosas a las personas asumiendo que la persona entiende cómo se hace eso, ¿verdad? O sea, y la verdad que no siempre es cierto. Cuando hablamos de tiempo, perdón, hablando desde la perspectiva de uno, ¿verdad? Cuando Sí, uno habla claro. sobre reflexión, yo creo que es un tiempo que realmente envuelve dos cosas. La primera es una autoevaluación. Yo creo que son periodos propios para preguntarme quién soy, a dónde estoy, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dirección tiene mi vida, verdad? Y yo creo que el segundo elemento que tiene que incluir es esta pregunta, ¿verdad? De cómo conecto con Dios. Si estoy en este rumbo, si esta es la situación de mi vida, ¿cómo lo hago, verdad? O sea, ¿cómo logro una intimidad, un encuentro real con Dios? Y yo creo que esas dos preguntas gobiernan lo que es este periodo de reflexión. Obviamente, respondiendo a esa segunda parte sobre Dios, yo creo que hay tremendas ayudas para tener una perspectiva clara sobre Dios en este tiempo, como lo es la lectura de la Biblia, el asistir a iglesias, el asistir a servicios religiosos, te va dando una perspectiva sobre esta realidad de Dios, escúchame, no 2000 años atrás, ¿verdad?, sino hoy en nuestras vidas. Pero yo creo que realmente el tipo de reflexión más importante comienza con una introspección, comienza con la pregunta no de la sociedad, no, sino de mí, ¿a dónde estoy? ¿A dónde me encuentro? ¿Verdad? O sea, yo creo que eso va a disparar una serie de búsquedas en la vida de las personas. ¿Usted qué piensa? En esa misma línea de reflexión, estoy muy de acuerdo con el pastor Rafi, es un tiempo para ayudar a la gente a volver a acercarse a Dios. Hay mucha gente que en su vida ha tenido una experiencia de Dios, digamos en su juventud o en un momento de su vida adulta, pero por alguna circunstancia de la vida se ha apartado de Dios, se ha olvidado de Dios. Este es un momento propicio para volver a Dios, para volver a acercarse a Dios, aquel que es la razón de ser de nuestra vida. Y para ello la iglesia o las iglesias disponemos de todos estos medios que ha dicho Rafi, la palabra de Dios, las congregaciones cristianas que celebran la fe, que se reúnen para orar, para interceder por otros que no pertenecen tampoco a la comunidad cristiana, y que le ofrece un sinnúmero de celebraciones religiosas en las cuales las personas no solo se congregan a nivel, digamos, humano con otros que creen en el mismo Dios, que profesan su fe, sino que le da la oportunidad también de reencontrarse con Dios personalmente. Mire, una de las ventajas que uno ve como sociedad, esa capacidad que tienen ustedes para hacer un llamamiento a las personas a que reflexionen en una serie de cosas. Sin embargo, en los últimos años se puede ver que ustedes, las denominaciones religiosas, tienen una deuda social con la sociedad, a partir de que muchas cosas en la iglesia han sido como uno no esperaba. Ustedes llaman a reflexionar, pero ustedes no tienen un espacio para reflexión introspectiva, digamos, ustedes como denominaciones religiosas, respecto de lo que la sociedad espera de ustedes y de lo que ustedes no han cumplido con lo que la sociedad espera. Sé que Muy me entienden interesante. exactamente lo que quiero decir. Muy interesante su pregunta y bueno, puedo hablar de la experiencia que vivimos en la Iglesia Católica. Claro, En el y caso Rafi de- me va a hablar de Ya, Claro que en sí. el caso de los líderes católicos, los sacerdotes, los obispos, para esta ocasión, bueno, hay épocas específicas del año, pero la Cuaresma es una de ellas. Tenemos la oportunidad de realizar retiros espirituales exclusivos ustedes, para nosotros, en lo que sacerdotes piensan y contra, obispos le hemos nomás. fallado al país. Y ahí hacemos entonces la reflexión, esta introspección de ver cómo vamos nosotros en el cumplimiento de nuestra misión, cómo nos ve la gente a nosotros. Nuestras acciones realmente acercan a la gente a Dios, le mueve, le motiva a acercarse a Dios. ¿En qué cosa estamos fallando? Ahora, reconociendo en qué hemos fallado como humanos que somos, entonces hacemos el propósito de ver cómo nosotros corregimos esto a la luz de la palabra de Dios. Entonces hay una autocrítica. La Iglesia Católica es autocrítica en este sentido, es capaz de reflexionar sobre sus errores, sabiendo de su humanidad que tiene y de proponerse entonces las fórmulas
para poder corregirlos y ayudar a la gente a acercarse mejor a Dios y dar un mejor rostro de Dios a la gente en las cosas que hacemos. ¿Y en la evangélica cómo lo hace? Mira, Adolfo, usualmente los liderazgos de las iglesias evangélicas tienen retiros mensuales. A donde los hay liderazgos. Los liderazgos, O sea, exactamente. La cúpula, los pastores. Así es, los pastores, los obispos. Y se que están dicen lo que sobre hay que decirte, mire, estamos fallando en Mira, esto. Contra demasiados pastores no tigres ahora, hay solamente- demasiados violadores. No Esas cosas solamente, ustedes mira, no solamente se revisa, sino que se planifica. Déjame decir esto. Yo creo que el socio natural del Estado son las iglesias. Las iglesias tienen una serie de obras que muchas veces van sin la debida publicidad, que realmente sirven, como me dijo a mí un expresidente de la República, como muros de contención social. La cantidad, por hablar muy llanamente, de escuelas, de centros médicos que están siendo manejados no por el Estado, sino por las iglesias, usualmente ocupa muy poco ruido, muy poco espacio en la opinión pública, ¿verdad? Pero hay una obra continua de las iglesias en la sociedad. Inclusive, muchísimas personas que no han podido recibir ayuda, ¿verdad? Ni siquiera del Estado para resolver un problema, terminan en las iglesias pidiendo y buscando esa ayuda. Yo concuerdo contigo que hay maneras y posiblemente temas puntuales a donde las iglesias y los líderes debemos ser un poquito más vocal, pero hay que entender que nosotros no funcionamos, ¿verdad? Digamos, como llanero solitario. Pues yo salí y dije que íbamos a hacer tal cosa y ya toda la iglesia tiene que hacerlo. No, sino que realmente en estos temas de enfoque, en agenda, en propósito, la palabra que usó Vicente, que es muy de lugar, con la misión de la iglesia, ¿verdad? Nos movemos a ese ritmo con deseos de servir, de ser de sostén a una sociedad de la cual somos parte, ¿verdad? En esos análisis introspectivos que ustedes hacen de manera grupal, como líderes, cada uno en su denominación, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Qué cosas ustedes creen que como iglesia católica deben cambiar hoy en día? Como iglesia católica hoy en día, bueno, podríamos decir, atendiendo al contexto en el que se desarrolla la misión de cada parte de la iglesia. Si bien la iglesia dominicana es homogénea en el sentido con de que respecto tenemos... a lo que la sociedad espera de ustedes, me refiero. Correcto. Si bien la iglesia dominicana es homogénea, en cuanto que tenemos casi las mismas realidades en todas las regiones de nuestro país, no es lo mismo, por ejemplo, un país como Estados Unidos o Brasil, que tiene grandes extensiones territoriales y regiones muy diferenciadas una de otra. Entonces la iglesia, en el caso nuestro, quizás en la parte en que más se ha enfocado, hablo de la iglesia católica en esta parte, es en el sentido de ver cómo articula las acciones que ella realiza en favor de la sociedad. Porque nosotros tenemos una particularidad. La Iglesia Católica tiene dependencias que son, digamos, o estancias que son muy autónomas. Una parroquia, por ejemplo, tiene autonomía respecto de las otras estructuras de la Iglesia Católica a nivel arquidiocesano. Aquí en Santo Domingo, por ejemplo, somos más de 300 parroquias. Cada parroquia es totalmente autónoma y responde a las necesidades sociales, espirituales, humanas de las personas que tiene en su contexto territorial, en su demarcación territorial. Entonces, el desafío es cómo nosotros articulamos a nivel de esas más de 300 parroquias en la Arquidiócesis de Santo Domingo para que haya una acción de iglesia común que responda a las necesidades de todos, pero como institución en sentido general. Bien. Entonces, hay una respuesta de la iglesia en cada demarcación de esta, pero queremos ver cómo nosotros articulamos que sea una misma respuesta de la iglesia como institución. Pero no eso no es un cambio en por sí, separado. sino un cambio para proyectarse ustedes. Yo me No para refiero proyectarnos. a un cambio de que hemos fallado en esto. No para esto proyectarnos. está mal. Ya. Tenemos que cambiar esto para La que idea, la gente nos valore. la idea sería no para proyectarnos, porque estamos totalmente de acuerdo con lo que decía el pastor. Nosotros no publicitamos lo que hacemos a diferencia de otras instituciones de la sociedad. Al contrario, siempre buscamos mantener el mayor Bien. secreto de la obra que se realiza, que lo que sepa lo que hace tu mano derecha, como dice el Evangelio, que no lo sepa tu mano ¿Ustedes izquierda. qué hacen para- Pero para responder a la sociedad, Sí. lo que queremos es hacer algo articulado y tenemos años ya trabajando en esa dirección. ¿Usted entendió el sentido? Sí, claro de- que sí, claro que sí, Exacto. Adolfo. ¿Qué Mira, cosa, digamos, déjame sí darte hemos fallado, vamos a admitir? Una de las cosas que te dije es que la sociedad queda reflejada en la iglesia. El grito y la necesidad de los miembros de la iglesia
es muy parecido al grito de la sociedad a la cual pertenecen, ¿verdad? Entonces, uno de los instrumentos que nosotros tenemos... Pero no ¿verdad? tiene mucho sentido eso. Bueno, Adolfo, es que si la sociedad... Piénselo por un segundito. Supone que usted es un estamento diferente precisamente. Yo no puedo en una iglesia buscar lo mismo que tengo en la sociedad. No, déjame ver si logro comunicarme efectivamente. O sea, en la sociedad, las personas que asisten a la iglesia, ¿de dónde vienen? De esa misma Por sociedad. supuesto. Entonces es prudente pensar que la congregación que tengo aquí me da un tipo de muestra reflejo de la sociedad, de la que está pasando en la sociedad. O sea, jamás. Entonces se fuñó esto. Adolfo, pero escúchame, la gente que asisten a la iglesia, ¿verdad? Son la misma gente que están decepcionados con los casos de corrupción que se están dando. Esos son los que asisten. Los pero que yo asisten. estoy hablando de ustedes como líderes, claro, pero tienen mira, una responsabilidad. Mira a dónde voy. A dónde voy es que al entender que la congregación, la comunidad, me da un tipo de muestra de lo que la sociedad necesita, de lo que la sociedad reclama. Uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para ver a dónde debemos enfocar nuestros cañones en este momento tiene mucho que ver con lo que los mismos miembros de la iglesia comienzan a plantearle a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, como necesidades que ellos perciben. Déjame darte una ilustración. Por Pero ejemplo, la pregunta es qué cosa ustedes como denominación entienden que han fallado y que deben cambiar. no, pero ahí voy. Mira, Okay. yo creo que una de las cosas, déjame resumirte en sentido amplio primero. En un sentido, yo creo que es muy posible que en momentos líderes eclesiásticos nos tendemos a desconectar un poco de las realidades sociales que se están dando, ¿verdad? Porque como uno está pensando en el Señor, en la administración de la palabra de Dios y en otros elementos, es posible que uno no esté al tanto de todo lo que está pasando socialmente. El ejemplo que te iba a dar, durante el tiempo de pandemia, ¿verdad? Cualquier médico que tenga ligadura a los temas de salud mental te va a hablar del incremento, ¿verdad?, de lo que fue la ansiedad, la depresión durante los tiempos de encierro y aún después de los tiempos Pero ese de no es el encierro. caso de las iglesias. Hoy en día Pero- están, perdóneme, más al tanto que nunca. Lo que pasa es que la vocación como que ha cambiado. Uno espera, por ejemplo, encontrar en la iglesia algo diferente a lo que buscas en la sociedad común. Pero vemos, y me corrigen si me equivoco, vemos como uno ve desde las denominaciones religiosas algo parecido a los partidos que quieren dirigir incluso a los líderes políticos y como una cierta tendencia. Un religioso es de esta denominación y el otro de otra, cuando uno aprendió a verlos neutral. Sí, mira, de nuevo, ¿Me entendió más o menos la idea? sí, yo creo que sí, yo creo que entiendo hacia dónde va tu enfoque, Sí. pero si me permite articular la respuesta, lo que te diría es lo siguiente, mira Adolfo, las necesidades sociales, históricamente hemos tratado de responder, no la iglesia, sino el liderazgo político, ¿verdad?, socialmente, sin considerar que cada una de esas dinámicas tiene un aspecto espiritual. Entonces yo creo que las iglesias tenemos el deber de enfrentar temas como este de salud mental, de ansiedad, ¿verdad?, de pérdida, con un enfoque espiritual que viene a complementar la realidad que están experimentando las personas. Piensa por un momentito lo que hablábamos sobre la Semana Santa. Tú me preguntaste reflexión. Vamos a escuchar al pastor también, porque tenemos que irnos a pausa. Claro, pero el tema es resaltar la realidad Sí. de que en medio de todo lo que pueda estar pasando políticamente, recordamos una muerte y una resurrección. La idea de alguien que sufre con y por nosotros y cuya resurrección nos siembra de una esperanza, no de una esperanza para trabajar. Sin duda alguna, la iglesia, en este caso hablo de la experiencia de la iglesia católica, pero conozco también la experiencia de iglesias de otras denominaciones. Nunca somos ajenas a la realidad de la sociedad. Y si un líder cristiano, evangélico o católico enrostra algo a la sociedad o a los actores de la sociedad, es precisamente una señal de que la iglesia está atenta a las realidades y que procura, como parte de su misión, iluminar a la luz del evangelio esas realidades oscuras que se dan en esas situaciones de la sociedad, o en un líder político o en un líder de otro estamento que no es religioso. Es deber de nosotros llamar la atención sobre la realidad en que vive el país, qué espera la gente, e iluminar desde el evangelio cuando alguien está totalmente desenfocado. Bien, tenemos que irnos nueva vez a una pausa comercial. Cuando regresemos, yo quisiera que ustedes me digan, a partir de lo que hemos analizado y del atrevimiento mío de plantearle como ciudadano lo que creo, si ha aumentado el respeto y la fe o si ha disminuido. 2 minutos.
que avala Bien, cualquier continuamos religión. aquí en esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa comercial, a veces estas conversaciones fuera del aire son mucho más interesantes o igual de interesantes que las en el aire, porque uno se explaya. Le hacía las preguntas para los dos antes de irnos. En base a lo que hemos analizado, ¿usted cree que el respeto de la gente y, digamos, esa aceptación ha aumentado o ha disminuido en los últimos años hacia las denominaciones religiosas? Bueno, puedo hablar de la percepción que tenemos nosotros como Iglesia Perfecto. Católica. Sí. Yo como sacerdote puedo dar mi testimonio del respeto que todavía existe, primero hacia los sagrados. Sí, yo sé que existe, Segundo, por eso dije si ha aumentado. Exacto. Segundo, hacia la persona que representa lo sagrado. En este caso, los pastores, los sacerdotes, quienes representamos la iglesia o nuestras denominaciones ante la gente o los feligreses que vienen hacia nuestras iglesias y también hacia afuera. O sea, no solamente ahí o percibo un respeto desde dentro de la institución eclesiástica o denominación religiosa, sino también un respeto en el exterior, hacia afuera de la iglesia. Y eso me lo he encontrado en distintos escenarios en los que yo he participado, sobre todo con personas que no son religiosos o no son O creyentes. sea, que ha aumentado. Todavía según usted, reconoce- el respeto y la mística hacia las iglesias, Para hacia su mí, iglesia. para mí, en términos proporcionales, sí, ha aumentado. Para mí ha aumentado. Mira, yo creo que es una tremenda pregunta, porque son de estas preguntas a donde muchas veces pensamos que la percepción y lo que hace escándalo pesa más. Uno diría Exacto. que con los escándalos de la historia, con las iglesias, nadie debería creer en una iglesia. Pero déjame darte unos datos bien curiosos, Adolfo. Por ejemplo, en el día de ayer fue publicada en la ciudad de Nueva York la investigación hecha por el Instituto Público de Investigación Religiosa. Es la única dependencia del gobierno federal norteamericano que se ocupa de hacer encuestas sobre temas religiosos en diferentes localidades y municipios, ¿verdad? De manera fascinante, en la ciudad de Nueva York, decía este reporte que, repito, fue publicado ayer, decía que el 70% de los neoyorquinos se consideraban religiosos en algún aspecto. Oye, qué cosa, Ya uno ves. pensaría que en la modernidad Así y con es. los escándalos, ¿verdad? Sería un 20%, 70% de alguna forma se entendían que eran católicos o inclusive abarca, ¿verdad? El Islam, no solamente confesiones cristianas, pero Y judíos no habían, también. y Judíos judíos también, no sí. habían perdido, ¿verdad? Por lo contrario, el estudio da el siguiente, Han aumentado. la siguiente idea, que Pero hasta la justamente, iglesia diabólica ha oye, aumentado también. por O sea, que las hay que verlo crisis, en su contexto. óyeme, las distintas crisis sociales han empujado gente hacia iglesias. Gente han encontrado un valor en su fe en medio de las diversas crisis sociales que han enfrentado como sociedad. De hecho, es curioso observarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos iglesia en 5 diferentes lugares de la ciudad de Santo Domingo, ¿verdad? Ciertamente en Bellavista, pero también en Los Alcarrizos, en Herrera, en la zona oriental, en Cristo Rey. Y déjame decirte algo, crisis, por ejemplo, para darte este entendimiento, momentos de crisis económica, las iglesias se llenan. Se llenan. En su crisis hay algo en la mentalidad del dominicano que todavía lo hace pensar en Dios en Por eso es medio que de su yo problema. no estoy de acuerdo con usted. Dice que la iglesia es un reflejo de la sociedad y si es así nos fuñimos, porque uno va a buscar precisamente en la de iglesia. nuevo parece, no, porque tú es estás poniendo, algo tú estás que- poniendo palabras en mi boca, o sea, No, sí, ninguna. Adolfo, o sea, parece que no me expresé Ya. como con claridad, ¿verdad? que- Porque lo que quise decir es que la comunidad que asiste a la iglesia, los feligreses, la gente, la congregación, Vamos donde ustedes. son un reflejo de la sociedad. O sea, supuesto. a eso es que me refería. En ese sentido fue que usé la expresión. No en términos a los líderes, a la dirección, a la visión espiritual, ¿verdad? Correcto. Sino en términos a los que asisten a la iglesia. Las familias que asisten a la iglesia también vienen quejándose de los altos precios, De de todo. la corrupción, de lo caro que está el combustible. O sea, las realidades que afectan a la sociedad afectan a la comunidad que asiste a la iglesia, ¿verdad? Deberían los religiosos, y esto es para los dos, las iglesias, tomar partidos en asuntos políticos, porque vemos cómo en los últimos años hay incluso candidatos, presidentes, expresidentes que tienen su religioso preferido y ellos sus denominaciones preferidas. Eso en vez de sumar, yo creo que resta a la iglesia como tal. Bueno, podemos decir que los cristianos primero somos ciudadanos. Los Estoy cristianos... hablando de líderes religiosos. No, como igual, tal. igual. Yo soy líder religioso, tengo una cédula de identidad Y dominicana de un y de partido. electoral y voto en ¿De qué cada partido? elección del país. Yo soy del partido de Jesucristo.
Entonces, aquí lo que hay es lo que hay aquí es quizás el enfoque que tradicionalmente, digamos, no se ha entendido en el sentido real. O sea, un líder religioso no tiene necesidad, en el caso de nosotros, los católicos, que ser también un líder político. Pero eso es lo que estoy en el caso diciendo. de los católicos. No, de cualquier Ahora bien, denominación, los católicos entendemos que si nosotros formamos a nivel bíblico, a nivel doctrinal, de manera coherente a nuestros feligreses, esos feligreses bien formados, con un sentido moral, con un sentido de la justicia, del respeto del derecho del otro y de los bienes del otro, esa gente deben ser impulsados, promovidos, para que tomen acción directa en la política. Pero no es a eso a lo que me refiero, y usted sabe exactamente lo que yo quise decir, porque fui taxativo, a religiosos, digamos de la denominación católica, que responden por su discurso y por la forma y el contexto a una X denominación. Ya. En un momento dado, ya, es que como usted y lo siguen haciendo. Como usted ha dicho, religioso es todo aquel que cree en la religión y Usted pertenece sabe, a la religión. Ahora, si es líder religioso, ya es otro contexto. Okay. En el caso de los católicos, los líderes católicos, no llámese sacerdotes, llámese obispo, llámese diáconos, no participamos en la política activa. No, yo no me refiero a la participación. No podemos participar en la política activa. No que habrá un obispo y un sacerdote, por ejemplo, candidato a diputado, o candidato a síndico, o candidato a la presidencia. Intentan en su momento determinado tendenciar políticamente. En la Iglesia Católica no. En la Iglesia Católica no. Mira, Adolfo, yo pienso mucho como piensa Vicente, de que, como te decía, la Iglesia es parte de la sociedad. Y pedir o decir que los religiosos no deben tener parte en la política, ¿verdad? O sea, es pedirle a personas que de alguna manera no tengan algún tipo de influencia en una dinámica que define tanto aspectos sociales. Yo sí creo que hay líneas éticas. Déjame ayudarte a entender. Lo que es de Dios, y a César lo que es de César. Pero déjame ayudarte a entender esta línea ética. Por ejemplo, nosotros respaldamos muchísimos sentidos de valores en nuestra comunidad de fe, valores que están basados en enseñanzas de la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo he dicho responsablemente desde un púlpito es, tenemos el deber de votar por candidatos que representan estos valores. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entendemos que estos son valores. Ahora, óyeme bien, jamás tú irás desde mi púlpito, vote en verde o amarillo, rojo, morado, ¿verdad? O sea, no es asunto de apoyar un partido. Correcto. Pero sí entendemos que hay valores que cuando nuestros líderes políticos, ¿verdad?, representan ese valor, pues eso implica un bien para la sociedad. Y en ese sentido, ¿verdad?, yo no voy a decirte que no orientamos. Obviamente hay una orientación, hay una formación. Es decir, miren, si entendemos que estos valores de nuestra fe son de bien para la vida del ser humano, entonces procuremos buscar personas que representan esos valores en la vida política. Eso sería una buena reflexión para Semana Santa, para la gente. Correcto. Pienso que sí, ¿verdad? Y yo creo que inclusive es parte de la razón por la cual desde hace par de ciclos electorales atrás, una de las preguntas que se le hacen a muchos de los candidatos es para conocer sus valores sobre algunos de estos temas, ¿verdad? Porque obviamente son temas que impactan la manera en que se gobierna. Bueno, eso es sumamente importante. Mire, hay un tema que yo quiero aprovechar, la sabiduría de ustedes dos, respecto a algo que está pasando. Y es que en los últimos años, científicos, doctrinarios, religiosos, no religiosos, como que ponen en entredicho, digamos, los milagros, digamos, esas revelaciones y esas cosas que históricamente hemos visto desde el punto de vista religioso. Y lo asocian a algo que también se está convirtiendo en muy moderno, que es el conocimiento de lo extraterrestre. ¿Qué valor ustedes, desde el punto de vista de las iglesias, ustedes han analizado eso? ¿Por qué hoy tanto se habla de los extraterrestres? ¿Por qué se cree que ciertamente hay extraterrestres? ¿Y por qué esas cosas que se hacían, que parecían mágicos para nosotros, ahora algunos tratan de establecer que no es mágico nada? Es que hay otras personas u otros seres en otra parte del universo. Bueno, veo que aquí hay dos dos dimensiones de la pregunta, ¿verdad? Sí. Lo que intuyo, la primera sería en torno al tema milagros. Siempre un milagro para milagros, nosotros, apariciones y desapariciones. Sí, para nosotros siempre un milagro, apariciones, va a estar siempre en el orden de lo trascendente. Y cuando hablamos de la trascendencia, estamos hablando de lo que nuestros sentidos no logran alcanzar. Allí se necesita algo que se llama fe, que va más allá que la ciencia fáctica. Pero perdóneme, a eso es lo que me refiero, que eso que uno tenía como fe, correcto, ahora intentan decirte, no, eso no era fe,
Tú en tu desconocimiento no lo sabías, pero es que había extraterrestres. No, precisamente, por eso digo que cuando se habla de un milagro, estamos hablando de algo que sobrepasa nuestra capacidad humana de conocer. Vamos a Entra entender en el que, orden de los perdóneme, misterios. porque es sumamente interesante Ya y no está. quiero cortarle ni un segundo. Pues se le agradezco. Vamos a una tercera pausa comercial y comenzamos ahí mismo Con mucho para gusto. que no se pierda nada. Continuamos aquí con esta interesantísima entrevista. Antes de irnos a una pausa comercial, dejé una pregunta que el padre no quiere que se le quite ni un segundo, así que tiene usted la palabra. Gracias, Salomón. Bueno, comentábamos que identificaba dos dimensiones de la pregunta que usted hacía, una en torno a los milagros que tienden a ser, digamos, negados hoy día por parte de algunos científicos. Pero en realidad decíamos que en el milagro impera el tema de la fe. Nadie puede creer en un milagro si no tiene la fe en su corazón, este don, este regalo que Dios nos da, que no se adquiere ni con conocimiento, ni con estudio, ni con ciencia, sino que es un regalo que Dios nos da. Que no tiene ese don, pues no va a creer nada de lo que está más allá, de lo que puede ver, de lo que puede palpar, de sus sentidos sensoriales. Y la otra parte que veo es la de la existencia de seres en otros planetas, en otras galaxias, realmente es real. Si esto contradice quizás la fe, si contradice lo que nos han enseñado los textos bíblicos, pues no, porque los textos bíblicos no niegan la existencia de otros seres ni de otros planetas. Al contrario, lo que afirma es que Dios es el creador de todo cuanto existe. De modo que si en algún momento se identificase la existencia de marcianos o de gente en Júpiter, no, sencillamente eso es parte de la creación no de dijo Dios. ni sí ni no. O sea, es parte de la creación de Dios. Como iglesia, ¿les preocupa, han analizado, usted que tiene la parte comunicacional de su iglesia, el tema de los extraterrestres? No, para nada nos preocupa, al contrario, nos plantea un reto, que sería cómo nosotros evangelizar a esos extraterrestres que en un momento se identifiquen, cómo aprender a comunicarnos con ellos, cómo exponerles la verdad de la fe. Sería el gran desafío que teníamos para Adolfo, yo concuerdo perfectamente con el padre Vicente. Y déjame decirte por qué. En primer lugar, Vicente. cuando hablamos de Buena gente, de negar milagros, ¿verdad? Por un análisis científico. Déjame serte muy franco. Cuando hablamos de una observación científica, estamos hablando de la metodología científica, que tiene la limitación de que se limita, ¿verdad? Valga la redundancia, a lo observable, a lo comprobable. Y la realidad del caso es que los temas de fe, y de hecho, muchas dinámicas sociales van más allá de lo simplemente o lo meramente observable. Entonces, como bien decía el padre Vicente, o sea, el hecho de que 2 o 3 personas entiendan que un milagro no es probable, ¿verdad? O no se dio, o no pasó, no es la carga de mi corazón. Mira, si tú tomas por un momentito la idea, vamos a suponer por un segundo, vamos a dejarle, mira, no hay milagros, no pasó nada excepcional, tendrían que dar entonces respuesta a una pregunta que no va a ser fácil responder. ¿Tú sabes qué pregunta tendrían que responder? ¿Cómo justifican entonces el inicio de la iglesia? ¿Por qué hay inicio en la iglesia? Si no hay una esperanza extraordinaria, divina, sobrenatural, ¿cómo te explica que de repente judíos que tenían una doctrina monoteísta en contra de la idolatría, no se centraban en hombres, de repente se encuentren de que adorando la figura de un hombre? Precisamente eso es parte de lo que intentan justificar quienes entienden que existe vida extraterrestre y que nosotros somos, digamos, quizás hasta un campo de experimento de seres superiores. Ellos inoculan la posibilidad de que como humanos nosotros tengamos que creer en esas cosas, a partir de que la fe es ciega, aunque mueva montañas. Pero cuando te presentan la realidad, bueno, pues tú cambias de parecer. Tú puedes amar a una persona con una fe ciega, pero ante una realidad, esa fe, si no cambia, por lo menos sucumbe. Eso es lo que intentan ellos, desde el punto de vista científico, explicar. Alguna cosa que uno entendía religiosamente, ahora te dice, no, mira, esto ocurrió, por ejemplo, partir el río en 2. No es que se partió el río, sino tales y tales cosas. Y te da una explicación confusa, para mí todavía, que me preocupa. Por eso quiero la valoración de ustedes. No, la valoración sigue siendo que hay elementos de fe, elementos de una dinámica espiritual que no siempre tienen la explicación que nosotros queremos que tenga de manera natural. Mira, este mismo tema de los extraterrestres, si vamos a ser técnicos,
y alguien me pregunta, ¿hay extraterrestres? Yo le diría que sí. Yo, como tú dices que sí, bueno, la Biblia habla de ángeles, ¿verdad? Exacto. Que no son seres terrenales propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, y que fueron creados por Dios y que fueron creados por Dios también. Entonces, el tema no niega es... la existencia no de Dios. niega, o sea, es que ellos dicen que a eso es lo que se llama extraterrestre, a lo que en la Biblia dice ángeles. Bueno, son maneras de explicación hoy en día pero de nuevo, creada por los extraterrestres. Sería una por forma ejemplo, de definir Nirvana, la figura. una nave maestra nodriza que fue en lo que se fue al cielo. Ellos tratan de buscar una explicación. Claro, pero obviamente son teorías que en primer lugar es bueno saber que no tienen un apoyo popular masivo, ¿verdad? O sea, no es que todo el mundo entiende que esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y segundo, que tiene una serie de limitaciones a nivel de comprobación y de factibilidad que obviamente pero usted como iglesia han analizado si existe o no vida extraterrestre, No, realmente, como bien dice Vicente, es que ese no es, digamos, la preocupación, el enfoque. Es como decía un amigo mío, mira, tenemos suficiente problema aquí en la Tierra que resolver para estar pensando en descubrir otro extraterrestre, ¿verdad? Que va a implicar todo otro tipo de problemas. O sea, es un idioma. Claro. Mire, hay algo que a mí me llama la atención, que se me ocurre pensar, ¿por qué no un análisis de ustedes en Semana Santa? ¿Cuál? ¿Por qué con tantas coincidencias? ¿Por qué no una sola denominación? ¿Por qué tienen que ser diferentes denominaciones? ¿Por qué no aglutinar fuerza? Que juntos se puede más. En Semana Santa eso no puede ser un espacio de reflexión de ustedes. Mira, Adolfo, yo creo, ¿verdad?, que cuando tú hablas de las confesiones de fe cristianas, en esencia hay un núcleo de enseñanzas, digamos un centro a donde todos compartimos y todos realmente estamos de acuerdo. Por eso hablamos de ser cristianos todos, ¿verdad? Sin embargo, déjame ayudarte a entender esto. Y esta explicación, el contexto donde la oí por primera vez fue fenomenal. Esta es la realidad. ¿Tú sabes lo hermoso de que haya más de una iglesia? ¿Tú entiendes cuál es el favor de eso? Es muy fácil. La gente no son la misma. Por ejemplo, toma por un momentito, dentro de la comunidad evangélica, el espectro que tenemos. Tenemos estas iglesias pentecostales, bien fogosas, bien bullosas, que le gusta mucho, ¿verdad?, el calor y también hay iglesias bautistas reformadas muy sobrias, muy formales. Pero predican cosas muy diferentes. Centradas. No predican cosas diferentes. Muy centradas en su liturgia, muy centrado en la palabra de Dios. Y una de las cosas hermosas de la expresión de la iglesia es que en la Biblia se compara al cuerpo humano. Sí, pero hay diferencia en tanto en cuanto desde que comienza la forma de cada uno ejercer lo que ejerce. Por ejemplo, en el ritual hay una diferencia. Un ritual que para esta tiene sentido y que para otra es blasfemo. Y la adoración para esta lo es, para esta no tiene sentido. O sea, hay una diferencia, Rafi. Pero desde la Iglesia Católica, ¿cómo ustedes lo ven? No, en esto estoy totalmente de acuerdo en la parte inicial que planteaba Rafi. O sea, hay más cosas que nos unen a todos los creyentes y nos enfocamos realmente en esas cosas que nos unen. Hay elementos de la doctrina fundamental que son las que nos unen. Por ejemplo, esto mismo de Semana Santa. Todos creemos en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y nos enfocamos en Se me ocurrió la pregunta precisamente por eso, por la mayor cantidad de cosas que los unen. Ahora puede haber, y existe realmente lo que decía Rafi, o sea, hay expresiones distintas, o sea, distintas maneras de vivir esa misma fe que todos profesamos en Jesucristo. Profesamos todos y creemos en la resurrección de Jesucristo. Ahora lo celebramos de manera distinta en cada una de nuestras denominaciones. Pero en esa manera distinta de celebrarlo, ¿no hay una distorsión de alguien respecto a lo que establece la Biblia? No necesariamente, porque, por ejemplo, en la forma, porque no hay diferencia en la doctrina. A imagen o semejanza. La idolatría, por ejemplo. Un Cristo crucificado, ¿qué sentido tiene arrodillarse ante él? Aquí una cosa sería idolatría, otra cosa sería veneración. O sea, hay términos muy específicos en el estudio de la Biblia, en el estudio de las expresiones de la vivencia de la fe de la gente, que ese sería tema para varios programas, solamente ver la diferencia entre un término y eso, y ver el porqué, las expresiones de la fe de distintas denominaciones cristianas. Adolfo, yo sé que tú no lo estás entrevistando, pero una pregunta que entiendo que sería muy válido, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hay diferentes partidos políticos? No tienen todo el mismo fin de la buena gobernanza y el desarrollo de la nación. No, claro que no. O sea, bueno, entendemos. Espérate. Hay partidos con el único fin de ser una compañía por acciones de los que lo fundaron. Bueno, hay otros que van a robar.
Y hay otros que sí tienen un espíritu pero estoy de cambiar el país. estoy haciendo la referencia en base a la Como pregunta me que tú hiciste me la hiciste. pregunta. No, claro, pero entiende que la respuesta es prácticamente idéntica. Hay que entender, espérate, en sentido general, No creo, sí pero buscan bien. lo mismo. En sentido general, sí buscamos lo mismo. Y en esos fundamentos estamos de acuerdo. Ahora, pueden haber expresiones distintas, enfoques distintos, Las hay, absolutamente. las hay. Y eso no habla de Cuando yo mejor o planteo peor. precisamente esa unidad, lo hago porque viendo esta conversación con ustedes, hay una coincidencia total y absoluta en todas las cosas. Entonces, me parece que como la unión hace la fuerza, ¿por qué si hay un concepto generalizado? No son una sola denominación, cuando lo que los une es más de un 90%. Y Interesante. si en eso. Semana Santa no es posible reflexionar ustedes como denominación religiosa respecto a eso, porque mire, si la iglesia no hacen algo, todas, la realidad del mundo la va a arropar. Ese es un desafío que tenemos por delante. Y de hecho, en torno a la línea de reflexión de la unidad a nivel de las iglesias y de los que creemos en Jesucristo, existe lo que se llama el diálogo interreligioso. De manera que hay un Perfecto. acercamiento entre los líderes de las distintas O sea, que lo que estoy denominaciones preguntando de la tiene algún iglesia, sentido. Que eso hace Claro. tiempo que se viene Y ya desarrollando. de hecho, debido a Hay diálogo ese interreligioso. diálogo, es que hay una serie de logros que de Ahí nuevo está. no se ha publicitado que son de las iglesias, pero que está. son de las iglesias. Y debido a eso, ¿Y por qué tiene usted hoy la cómo- presencia bueno, de un comenzaron sacerdote diciéndome católico eso? Sí, aquí Salomón, y estamos de en un ese pastor de camino. la iglesia protestante. Era simple Porque el decirlo. camino no termina Correcto. a donde tu pregunta Correcto. comenzaba. El camino no termina en una sola iglesia, ¿verdad? O sea, es la riqueza de saber que dentro de la diversidad de expresión de iglesia todavía hay una unidad Hay una sobre unidad. una serie de temas centrales que no ha permitido trabajar juntos sobre una serie de leyes y de posturas aún en frente a líderes nacionales, ¿verdad? Que han resultado en bien para nuestra sociedad. Y que hay un respeto a esa diversidad de Así expresiones de la fe en cada una de estas denominaciones. Mire, aunque para algunos pareciera como un Quijote peleando contra los molinos de viento o como una siembra en el desierto, yo finalmente quisiera que ustedes, cada uno, a su modo de estilo, manden un mensaje de reflexión a la sociedad que nos ocupa y al país. Comencemos por... Yo pienso que este es un momento muy propicio, primero, para hacer un alto en el camino, detenernos un poquito en todas estas cosas ordinarias que hacemos y aprovechar esta Semana Santa para acercarnos más a Dios. Dejar a un lado las cosas que nos preocupan como humanos y aprender a mirar ahora con esperanza todas las promesas que Dios nos ha hecho de la salvación que se reactualiza para nosotros en este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y ver que aunque haya dificultades, aunque haya preocupaciones, aunque haya convulsiones, Jesucristo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, nos ha dado la esperanza de vida y nos dice que Él es más fuerte que todas las preocupaciones y que todas las realidades del mundo. Excelente. Yo pienso que por igual el momento nos lleva o le da mayor peso inclusive a estos tiempos de reflexión, a pesar de las adversidades sociales que vivimos y hasta el clima político que pareciera que se infiltra en cada aspecto de la vida, ¿verdad? Detenernos y considerar que en Cristo Jesús hay esperanza. A fin de cuentas, el mensaje de la resurrección es que la muerte no se impone a la vida, que lo malo no se impone a lo bueno, que la mentira no se impone a la verdad. Y esa esperanza necesitamos para nuestra nación en este tiempo, más inclusive que en otros, ¿verdad? Porque al uno ver el panorama se presta tanta confusión y yo creo que pensar que hay una esperanza para la sociedad dominicana en Dios es algo que trae aliento y consuelo en esta coyuntura. En esa capacidad de síntesis que ambos tienen, en menos de 20 palabras, me gustaría cerrar con una reflexión, con una oración a este programa. ¿Podrían? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Gracias porque moriste en la cruz por todos nosotros. Gracias porque nos ha dado esperanza. Gracias porque nos ha dado la salvación. Y gracias porque Jesucristo es más fuerte que el pecado, es más fuerte que el mundo y es más fuerte que todas las adversidades. Bendice a todos y a todas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, hay esperanza que se encuentra solo en ti. Y así pedimos que cada oyente, cada persona que ha conectado con este programa de una forma u otra se ha movido a una postura de esperanza en su vida. Recuérdanos que Jesús es quien nos salva, que en Él hay mediación para con Dios, que en Él está lo que hemos buscado y de una vida
plena, Padre bueno. Yo pido que estos sean tiempos en el cual nuestros corazones sean movidos a ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. gracias a los dos. Espero Gracias. que podamos haber llenado, aunque sea un espacio, un segundo de reflexión en cada uno de los que nos escuchan. Bendiciones.